Buenos días, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente, un domingo maravilloso. Al menos aquí en Santiago está haciendo un sol fuerte. Así que vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Pero antes, por supuesto, hoy ya estamos 26 de diciembre y todavía estamos festejando las fiestas navideñas. Así que saludamos, feliz Navidad a todos los que nos escuchan, a nuestros hermanos aquí de nuestra iglesia. En primer lugar, nuestra iglesia Palabra y Gracia y Fe, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, feliz Navidad a todos ustedes. Y también, por supuesto, a todos los hermanos que nos siguen, ya sea en Santiago, al norte, al sur, a nuestros pastores amigos, ahí en Calama, Pastor Juan, Pastora Emma, y nuestro pastor Vladimir en Rancagua, al sur, y todos los hermanos en general de Chile aquí que nos siguen. Y por supuesto saludamos a nuestros hermanos en Perú, tenemos muchísimos amigos ahí, contando desde Tacna, Moquegua, Hilo, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Lima por supuesto, Cajamarca, ahí nuestro pastor amigo Antonio Semillán, y hasta la selva de Perú. Saludamos a todos nuestros hermanos, un feliz Navidad, ya creyendo en Dios que lo hayan pasado súper bien con su familia. Y a nuestros hermanos, por supuesto, no nos olvidamos de nuestros hermanos argentinos, sobre todo en Buenos Aires y en Mendoza, nuestro pastor Rolando Madaf, pastor David y todos los pastores que nos conocen allá. Tenemos una radio maravillosa, Caminando en Gracia. Tenemos un programa allá que se llama Caminando en Gracia, el mismo nombre, todos los viernes a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde, hora Perú, 7 de la tarde, hora Chile y Argentina. Caminando en Gracia, donde predicamos y enseñamos el Evangelio de la Gracia. Y saludamos también, por supuesto, y le enviamos un saludo por esta fiesta navideña. Feliz Navidad y que hayan disfrutado muy bien nuestros hermanos argentinos allá en su país. Y vamos a leer un versículo justamente acerca de esto, muy usado para Navidad, Isaías 9. Isaías 9. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ya muchos han usado este versículo y sobre todo para las fiestas navideñas. Isaías capítulo 9, porque habla acerca del nacimiento de Jesús. Porque no tiene sentido festejar la Navidad sin tener presente a nuestro Señor Jesucristo. Porque se supone que la Navidad es festejar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lamentablemente, la mayoría de las personas no lo hacen de esa manera. Ignoran incluso qué es lo que se festeja en la Navidad, ¿no? Ellos más disfrutan lo que es los regalos, la comida, las visitas y todo lo demás, pero lo principal, lo que realmente se creó esa fecha, esa supuesta fecha, porque realmente no es la fecha exacta que nació nuestro Señor, se supone es festejar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Isaías 9:6 nos dice así, el verso 6, Nueva Traducción Viviente, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Ojo, nunca tendrán fin. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Así que el reino de Dios ha comenzado y no tendrá fin. Reina en los corazones de cada persona que ha puesto su fe en Él, que ha rendido su vida a Él como Señor y Salvador. Así que su reino es un reino invisible, como lo había anunciado en el Evangelio, un reino invisible.
y reina en los corazones de las personas desde el inicio por toda la eternidad. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué predicamos el Evangelio de la Gracia? ¿Por qué predicamos el Evangelio de la Gracia? Hace unos días atrás, o quizá la semana pasada, leí en el Facebook, ¿no? Hablando de la gente que predica la gracia de Dios, diciendo que aquellos que predican la gracia de Dios, dice que desechamos las obras, que las obras para nosotros son malas, o si no, mínimo, no le damos importancia, no queremos las obras, porque las obras hablan de ley y nosotros predicamos la gracia. Así hablaba el Facebook acerca de los predicadores de gracia, diciendo que nosotros no estamos de acuerdo con las obras, porque las obras reflejan la ley de Dios. También decía que nosotros no enseñamos los mandamientos del Señor, ¿no? Porque los mandamientos del Señor están bajo la ley y por lo tanto no debemos obedecer los mandamientos de Dios porque somos predicadores de gracia. Y el que puso esto en el Facebook decía, en cambio, nosotros creemos, lo que él decía, creemos que debemos predicar la gracia, pero también debemos predicar el obedecer los mandamientos, las dos cosas. Bueno, hablemos un poco acerca de esto porque realmente lo que puso esta persona está muy, muy lejos de la verdad, muy lejos de la verdad. ¿Por qué predicamos el Evangelio de la Gracia? Sabemos que el apóstol Pablo por lo menos 2 veces, ¿no?, usó el término el Evangelio de la Gracia, dando a entender que el Evangelio se fundamenta en la gracia de Dios. También vemos que el apóstol Pablo, cuando se despedía en cierta ocasión, ¿no?, de un grupo de hermanos y no lo iba a volver a ver, ¿no?, él lloraban ahí, los hermanos lo abrazaban. Ustedes deben identificar la historia aquí en Hechos, en el libro de Hechos. Lo abrazaban, Pablo no podía volver, él tenía que seguir su viaje misionero, ya lo había visitado un par de veces. Y él se despide diciendo, ¿no?, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para traerles herencia, poder para edificarlos y traerles herencia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Así que llamó el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios. Llamó a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, lo que ellos predicaban, la salvación, la palabra de gracia. ¿Por qué predicamos el Evangelio de la Gracia? Ahora, cuando predicamos el Evangelio de la Gracia, no estamos enseñando, obviamente, en contra de las obras. Todo lo contrario, amado hermano. Creemos en las obras, creemos en el caminar santo, creemos en las obras buenas. No lo rechazamos como esta persona escribe en el Facebook, ¿no?, que los predicadores de la gracia rechazan las obras. No, todo lo contrario. Nosotros somos partidarios de que se hagan muy buenas obras. Lo que estamos haciendo es que las obras se produzcan de la forma como Dios ha establecido en la palabra de Dios. Para que las obras se den en una forma correcta, eficaz, para que las obras realmente se den como deben darse y tengan éxito en la vida de un cristiano, hay que colocarlo en su posición correcta. Y eso es lo que hacemos los predicadores de la gracia. Aquellos que predicamos la gracia de Dios correctamente, digo, porque yo sé que siempre en todo mover de Dios ha habido extremos. Aquellos que predicamos la gracia de Dios en forma correcta,
Lo que estamos haciendo es colocar las obras buenas, que hablan la Biblia, por supuesto, y que son muy importantes, en su debido lugar, en el lugar que Dios lo coloca, como un fruto, no como una condición a alcanzar, sino como un fruto. Repito, estamos de acuerdo y somos partidarios de las obras buenas, que se hagan las obras buenas, por supuesto. ¿Quién va a estar en contra de las obras? De las obras buenas. No conozco un pastor, un hermano que esté en contra de las obras buenas. Ni siquiera un ateo va a estar en contra de las obras buenas. Por supuesto que no. Así que es un disparate decir, ¿no?, que aquellos predicadores que predican la gracia de Dios están en contra de las obras buenas. No conozco yo a alguien, pastor, hermano, hijo de Dios, que esté en contra de las obras buenas. Ni siquiera un ateo que esté en contra de las obras buenas. Los políticos hablan de hacer cosas buenas. Lo que hacemos es colocar las obras en su debido lugar, en el lugar que Dios lo coloca, como fruto y no como una condición a alcanzar. Es importante colocarlo en su lugar correcto para que así podamos obtener esos resultados, esos frutos. Cuando colocamos las obras, por ejemplo, hablando en forma genérica, el caminar santo, que se manifiesta en obras buenas, al colocar en su posición correcta, en la composición que Dios lo enseña, entonces podemos obtener los resultados deseados, los resultados que Dios está buscando en cada hijo de Dios. Vamos a Efesios capítulo 5 y veamos esto un poquito. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y la palabra de Dios nos endulza. La palabra de Dios nos endulza. Dice que la palabra de Dios es como miel. Es como miel. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a ilustrar lo que estoy hablando. Es importante colocar las obras en su lugar correcto. ¿Por qué predicamos la gracia de Dios? Ese es el tema que estamos tratando hoy día. Efesios, la verdad que lo tratamos todos los domingos, pero lo estamos tratando hoy día como una forma directa, ¿no? Directa. Efesios capítulo 5, a ver, vamos a leerlo también en la Reina Valera. Efesios capítulo 5. Desde el verso 8 dice así, Efesios 5, verso 8, Reina Valera contemporánea nos dice así: en otro tiempo, ustedes eran oscuridad. Ustedes eran oscuridad, dice. Ustedes eran oscuridad. Pero ahora son luz en el Señor. Ahora son luz. Así que la palabra de Dios nos está declarando que somos luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Entonces, aquí vemos dos cosas, dos aspectos. Cada vez que se habla de la gracia de Dios, no necesariamente se usa la palabra gracia. La gracia habla siempre de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Quizás no se use la palabra gracia, pero cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que ha hecho en nosotros, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de su gracia. Porque lo que Él ha hecho, lo ha hecho gratuitamente. Gracia significa favor inmerecido, regalo, la salvación. Y todo lo que trae la salvación, perdón de pecados, una nueva creación, una nueva naturaleza, sanidad divina, sanidad física, prosperidad, ayuda, protección, seguridad. Es lo que dice en el griego la palabra salvación. Entonces, cuando Dios habla acerca de lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él nos ha dado, gratuitamente está hablando de su gracia. Cuando habla la palabra de Dios acerca de lo que nosotros tenemos que hacer, habla de fruto, pero fruto como consecuencia de haber entendido
su gracia, de haber entendido lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces vemos aquí, en el verso 8, otra vez, dice, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, cuando no eran cristianos. Lo que Pablo le está diciendo a los efesios, a esta iglesia. Antes ustedes no eran cristianos, estaban en oscuridad. Y estaban en oscuridad no solamente porque hacían obras malas. Las obras malas son consecuencia de que ellos estaban en oscuridad. Estaban en oscuridad porque era la posición que ellos tenían. Ellos no tenían a Jesús en su corazón. Ellos no eran uno con Jesús. Ellos no creían en Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, estaban en oscuridad. Y al estar en oscuridad traían como consecuencia obras malas. Ahora somos luz en el Señor, dice el verso 8. Pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Ahora que somos luz en nuestra posición. No somos luz porque hacemos obras de luz. Somos luz porque hemos creído en el Señor. Repito. Cuando estábamos en oscuridad, como dice aquí en el verso 8, en otro tiempo, antes, cuando estábamos en oscuridad, no estábamos en oscuridad porque hacíamos obras malas, sino porque era nuestra posición, nuestra naturaleza, por no haber creído en Jesús, por no tener Jesús en el corazón, por no haber sido transformados en una nueva creación. Y por lo tanto, en consecuencia, traía obras de oscuridad. Ahora que estamos en luz, porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces hacemos obra de luz. Y es por ello que el apóstol Pablo le dice, por lo tanto, ahora que ustedes son luz en el Señor, pueden vivir, pueden hacer obras de luz. Por lo tanto, vivan, caminen, experimenten, demuestren esa luz que ya está en nosotros. Y está antes de hacer alguna obra de luz. Primeramente viene la luz, el nuevo nacimiento, la transformación, la nueva creación, para que luego, en consecuencia, como resultado, como fruto, vengan las obras de luz, un caminar santo, caminar como hijos de luz, como el apóstol Pablo le está pidiendo. Les pide que caminen en luz porque ahora son o somos luz en el Señor. Como ven, estamos colocando el caminar santo, las obras buenas, las obras de luz en su lugar correcto, como fruto. No como una condición a alcanzar, no como una condición para ser justificados, perdonados, bendecidos, sanados. Hay muchos que quizás no lo colocan como una condición para ser salvos. No, porque ellos enseñan que la salvación es un regalo, es por gracia. Sí, la gran mayoría, la inmensa mayoría de gente cristianos, predicadores, pastores, enseñan que la salvación no es por obras, sino es por gracia, es un regalo. Y el perdón de pecados, por lo tanto, es gratis, es por gracia. Pero luego que anuncian que la persona debe recibir este regalo de la salvación, este perdón gratuitamente, les dice o le enseña, quizás no directamente, algunos sí, otros indirectamente, que para poder ser bendecidos o continuar siendo bendecidos ya como hijos de luz, ellos deben alcanzar una condición. Obras de luz en la condición, obras buenas, un caminar santo, para que así Dios continúe amándolos, continúe calificándolos como buenos, como hijos, y por lo tanto poder sanarlos, bendecirlos, porque si no lo hacen, a pesar que ya han sido perdonados, ya han nacido de nuevo, no serán bendecidos, Dios los castigará, algunos enseñan de esa manera, Dios le dará la espalda, o sea, a sus hijos, es lo que muchos enseñan, pero no es así, porque eso no enseña la palabra de Dios. Si somos justificados, perdonados, aceptados como regalo,
para conservar ese regalo, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Qué tuvimos que hacer para recibir ese regalo? Lo que tuvimos que hacer, tenemos que hacer lo mismo para conservarlo. Si para recibir ese regalo tuvimos que hacer alguna obra buena, entonces tendremos que continuar haciendo obras buenas, porque de esa manera recibimos la salvación. Pero no hemos recibido la salvación por haber hecho alguna obra buena. Lo hemos recibido por gracia, y por gracia lo conservamos. Pero pastor, usted me dirá, ¿hay que hacer obras buenas? Por supuesto que sí, en ningún momento he dicho que no. Estoy enseñando que las obras hay que colocarlo en su lugar correcto. Y el lugar correcto que dice aquí en Efesios 5 es como fruto, como resultado, no como una condición para ser bendecidos, para nacer de nuevo, tampoco para continuar siendo bendecido o continuar siendo tratado como hijo de Dios. Imagínate tú como padre o madre, le digas a tu hijo, mira, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, pero para que tú continúes siendo mi hijo, tienes que portarte bien. Porque si te portas mal, entonces dejas de ser mi hijo. Yo creo que no hay allá un padre o una madre que haga eso con su hijo. Amamos a nuestros hijos no por su conducta, sino porque son nuestros hijos. Dios nos ama, amado hermano, incondicionalmente. Y nos ha aceptado solamente por haber creído en Él. Por haber creído que Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Todavía no termina. Hay algo más. Verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu, fruto, ojo, está hablando, así que está hablando de un caminar santo, de vivir como hijo de luz. Y Pablo continúa hablando según el contexto y aclara un poco más. Habla que ese vivir como hijo de luz lo está llamando fruto, no una condición, sino fruto. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Es muy claro. Es muy claro. Voy a leer la nueva traducción viviente. En la Reina Valera contemporánea, Reina Valera 60, lo coloca como fruto. Estamos colocando las obras en su lugar correcto. Como fruto y no como una condición a alcanzar. Verso 9. Verso 8 y 9, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente, lo dice así. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Antes estaban llenos de oscuridad. Y hemos enseñado. Estábamos llenos de oscuridad no necesariamente por nuestras obras malas, sino por nuestra posición. Y esa posición hace que hayamos hecho obras malas. Pero ahora tienen la luz. Ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz, está continuando hablando acerca de nuestro caminar santo como consecuencia de la luz que tenemos, dado por el Señor gratuitamente. Pues esa luz que está dentro de ustedes, está dentro de nosotros, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Otra vez, verso 9. Dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Qué es lo que produce cosas buenas, rectas y verdaderas? O justas, como lo dice aquí la Reina Valera. Dice, para que se manifieste en toda bondad, justicia. Justicia. Habla de hacer cosas buenas, justas. Entonces, para que produzca solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Dice, esa luz que está dentro de nosotros es la que produce. ¿Qué hacemos los predicadores que enseñamos la gracia de Dios? Colocamos los frutos, el caminar santo, las obras buenas, las obras de luz en su lugar correcto. Como fruto, como lo estamos viendo aquí, y no como una condición para alcanzar. Y entendiendo que para poder obtener esos frutos deseados, frutos que deseamos en nuestras vidas y que Dios los desea, por supuesto que sí, necesitamos entender que el fruto lo produce Dios en nosotros.
Pero para que se dé esos frutos necesitamos que estén en su lugar correcto. Dice que esa luz que está dentro de nosotros va a producir frutos. Esa luz que está dentro de nosotros. Pero ¿cómo va a producir si ni siquiera sabemos que tenemos esa luz? Tenemos que enseñar a las personas qué es lo que ellos tienen de parte del Señor. Y ahí es donde hablamos de gracia. Repito, tenemos que enseñar lo que la gente, lo que el cristiano, lo que el Hijo de Dios tiene de parte del Señor gratuitamente. Y ahí es donde se enseña la gracia de Dios. Para que sabiendo lo que ellos tienen, para que sabiendo lo que tenemos, podemos producir esos frutos, eso caminar. Para que no lo hagamos en la carne. Sí, amado hermano, porque la carne también puede predicar cuando lo hace con mala intención. La carne también puede hacer obras buenas, por supuesto que sí. Mucha gente atea, mucha gente que incluso manifiesta cosas en contra de la fe cristiana, lo insulta o es violento verbalmente con la religión cristiana, hacen cosas buenas. ¿Cuál entonces sería la diferencia con nosotros? Sabemos que el gobierno está lleno de gente de política que trabaja para que, haciendo cosas buenas, para servir a un país, a un pueblo, a una nación. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos y nosotros? La palabra de Dios nos dice, para que producir obras buenas, lo que Dios quiere es que salgan de Señor, que sean frutos de su gracia. Dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solamente cosas buenas. Frutos, pero frutos de su gracia, de su amor, frutos de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Porque la carne también puede predicar, la carne también puede hacer cosas buenas, pero en el fondo van a hacer cosas malas porque tienen una mala intención. Recuerda, en Mateo 15, vamos a Mateo 15. Pastor Rafael, ¿de qué está hablando? Mateo 15. Vamos a Mateo 15 y veamos de lo que estoy hablando. Mateo capítulo 15. Y vamos a entender mejor por qué Dios tuvo que transformarnos. ¿Por qué no continuó bajo la ley? ¿Por qué dejamos la ley y tomamos la gracia? ¿Por qué Dios hizo ese proceso? Vamos a Mateo capítulo 15 y veámoslo. En Mateo 15, en Mateo 15, el verso, vamos a leerlo. Gracias. Mateo 15. Verso 7 dice así, mire, Reina Valera contemporánea, dice, hipócritas, dice, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, observen que Jesús siempre fue a las Escrituras. Jesús siempre fue a las Escrituras. Él era una persona que realmente estaba siempre con las Escrituras considerándolo. Jesús dijo que él no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba todo lo que escuchaba al Padre decir. Jesús dijo que las obras que él hacía realmente él no lo hacía, sino el Padre que estaba en él hacía las obras. Él siempre estaba sujeto a las Escrituras, sujeto a su Padre. Y siempre mencionaba las Escrituras, se respaldaban con las Escrituras, su fe estaba en las Escrituras, su fundamento de Jesús estaba en las Escrituras. De esa manera Jesús le dijo al diablo, escrito está.
Y vemos aquí una vez más Jesús mencionando las escrituras. Dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo. Isaías, el profeta, anunció lo que iba a pasar cuando Jesús viniera, el Mesías. Verso 8, este pueblo me honra con los labios, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren. Mira lo que Jesús dice. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Así que Dios no está buscando que lo honremos solamente de labios para afuera. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa. Así que es muy claro que Dios no se conforma que lo honremos de labios para afuera, sino que venga de una buena intención. Por eso que le estaba diciendo, mucha gente atea hace obras buenas, pero vamos a la intención. Y hemos leído en Efesios capítulo 5, el verso 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice que esa luz del Señor que está en nosotros produce solamente cosas buenas, rectas y justas. Porque enseñamos la gracia. Porque es a través de la gracia que Dios quiere que nosotros produzcamos frutos. La gracia habla de la obra de Dios, de la obra de Jesús en nosotros, produciendo ese caminar, esas obras buenas. Por eso que enseñamos gracia, para que la gracia produzca esas obras buenas. Enseñando que las obras, colocando las obras buenas en su lugar correcto. Como un fruto, como lo hemos enseñado, como la palabra de Dios lo enseña. Y que Dios quiere que esos frutos vengan de un corazón transformado. Aquí vemos muy claramente, dice aquí, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honre. No tiene sentido que hagamos las obras buenas, honremos a Dios, si no viene de su gracia, si no viene del corazón de Dios, si no viene de un corazón transformado. Como le decía, hace unos días leía, o quizá la semana pasada, no recuerdo muy bien, en el Facebook decía que los predicadores de gracia son aquellos que están en contra de las obras buenas. ¿Ya me han escuchado? ¿Estamos realmente en contra de las cosas buenas? ¿De las obras buenas? Todo lo contrario. Somos partidarios y predicamos las obras buenas. De tal manera que queremos que esas obras buenas realmente se produzcan. Pero para que se produzcan hay que enseñar gracia. Hay que colocarlo en su posición correcta para que así dé el fruto correcto, los resultados deseados. Si lo colocamos como una condición a alcanzar, entonces estamos haciendo que la gente trate ellos en su fuerza, sin Dios, sin Jesús, sin la obra que Jesús ha hecho en nosotros, sin su gracia, sin el poder de Dios, produzcan obras buenas, como la gente atea lo hace. Repito, otra vez. Si no enseñamos gracia, si enseñamos que las obras, las personas, los hijos de Dios, ellos tienen que hacerlo, muchos de ellos lo van a hacer en la carne, porque hemos dicho que se puede hacer obras buenas en la carne, como aquí el pueblo de Israel honraba a Dios en la carne, de labios para afuera. Pero su corazón estaba lejos de Dios. No tiene sentido que me honren de esa manera. Dice la Reina Valera contemporánea, San Mateo capítulo 15, el verso 8, 9. Las obras deben ser resultado de su gracia, no resultado de nuestra carne. También decía, ¿no?, hace unos días en el Facebook, que nosotros estamos en contra de enseñar los mandamientos de Dios. Que aquellos predicadores que predicamos la gracia
y me refiero a lo que predica la gracia correctamente, enseñamos que no debemos obedecer los mandamientos de Moisés. ¿Será así? ¿Será así? Vamos, Mateo 22, perdón. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Vamos, Mateo capítulo 22. Está rico, rico el cafecito. Mateo capítulo 22. Y estamos disfrutando de un buen café. Un café. Ay, no recuerdo el nombre, se me fue. Juan Valdés, iba a decir José Valdés. Me estaba acordando del padre postizo de Jesús, ¿no? José, es Juan Valdés. Vamos a Mateo capítulo 22. Entonces, le decía, ¿no? Que en el Facebook también decía que aquellos que predicamos la gracia de Dios correctamente, enseñamos que no debemos obedecer los mandamientos del Señor. Muy lejos de la verdad. ¿Será así? Vamos a Mateo capítulo 22. Vamos al del verso 33, mira. Mateo capítulo 22, vamos a leerlo también en la Reina Valera. Saben que mucha gente, somos personas de hábitos, amados hermanos. Los hábitos no son malos, por supuesto, ¿no? El problema es cuando nos hacemos esclavos del hábito y debemos deshacernos del hábito cuando realmente podemos hacer algo mejor del hábito que ya estamos acostumbrados. Entonces, los hábitos son buenos si son hábitos buenos, obviamente, pero debemos ser capaces de deshacernos de esos hábitos y reemplazarlos por otros hábitos que nos llevan a otro nivel superior, a otro nivel más, a un nivel que el Señor nos está dirigiendo. Mucha gente tiene el hábito de leer la Reina Valera el 60, a pesar que no le entiende, porque usa un lenguaje muy rebuscado, un español. La Reina Valera el 60 es una de las mejores traducciones, no me malentienda, pero el español que usa es un español antiguo, y mucha gente no quiere dejar la Reina Valera el 60 porque se han habituado, a pesar que no le entiende, y es por su español antiguo. Pero deberíamos ser capaces de romper esos hábitos que nos atan y no nos dejan avanzar, y ser capaces de tomar otros hábitos que nos van a dejar avanzar con Dios. Por ejemplo, leer la Reina Valera, sí, pero la contemporánea, pues, un lenguaje, la misma palabra lo dice, contemporánea. Y leer también otras traducciones que nos va a ayudar, porque usa un español más simple, sinónimos más usados por nosotros. Y en Mateo capítulo 22, vamos a leerlo del verso 33, nos dice así: cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza, ¿no? Las enseñanzas de Jesús. Verso 34. Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Verso 35. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, mira, para ponerlo a prueba. ¿Se dan cuenta cómo uno podría ser hipócrita? ¿Qué cosa es la hipocresía? Aparentar hacer lo bueno. Podemos hacer cosas buenas por afuera, honrar a Dios por afuera, hacer cosas buenas por afuera, pero adentro hay una miseria. Y Jesús atacó mucho eso, recuerden a los fariseos, ¿no? Él le decía sepulcros blanqueados, tumbas blanqueadas, blanco, puro, cristalino, pero por adentro estaban muertos. Era
adjetivos favoritos de Jesús, porque daban luz, daban entendimiento. Podríamos entender claramente lo que Jesús estaba hablando. Él le decía a hipócritas, laven su vaso primeramente lo de adentro y no solamente lo de afuera. Entonces vemos a Dios que realmente le importa que lo que hagamos afuera realmente venga de un corazón transformado, un corazón santo. ¿Y quién es santo? Solamente nuestro Señor. Y el santo vive en nosotros. Y tenemos esa santidad dentro de nosotros, impuesta por el Señor en nosotros, imputada en nuestros corazones por gracia. Y es a través de esa gracia que debemos producir esos frutos, ese caminar santo, esas obras buenas. Entonces vemos aquí que ellos le hacen una pregunta, pero realmente la intención era mala. Buscaban hacerle caer a Jesús, buscaban que su reputación se vaya por los suelos, querían sacarlo a Jesús del liderazgo. Lo que le interesaba era el liderazgo de ellos, estaban celosos que lo sigan a Jesús y no a ellos tanto. Realmente no estaban preocupados, no admiraban, no estaban contentos que Jesús sane a las personas, ayude a las personas. Jesús ayudaba a muchísimas personas, pero a ellos no le importaba, porque para ellos lo más importante era su liderazgo. Y su liderazgo estaba siendo peligrando, estaba siendo robado por Jesús. Y para ellos es lo más importante, lo único importante. Así que aquí vemos que estos fariseos le hicieron una pregunta para probarle, para hacerle caer. Maestro, verso 35, 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38, este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los dos grandes mandamientos. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En ese orden, con todo tu corazón. Pero vemos en Mateo 15 que el pueblo honraba a Dios, amaba a Dios de labios para afuera, no con un corazón. ¿Se puede amar a Dios sin corazón? Sí. ¿Se puede entonces obedecer los mandamientos de Dios, como por ejemplo el número 1, amar a Dios sin corazón? Sí. ¿Se puede hacer obras buenas entonces con una mala intención? Sí. Mucha gente lo está haciendo y habla en contra de Dios y habla en contra, blasfema en contra de Dios, de Jesús, y hacen obras buenas. Como el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, ¿no? Si podemos ser justificados por nuestras obras, en Gálatas capítulo 2, podemos ir ahí. Déjeme que yo voy a ir ahí, Gálatas capítulo 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en Gálatas capítulo 2, el verso 21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley, hacer obras buenas, la ley habla del carácter de Dios, habla de la santidad de Dios, la ley habla de caminar santo. Dice, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos, si hacer las obras buenas, caminar en santidad, me puede hacer justo ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Otra vez, dice, pues si cumplir la ley, ¿y qué habla la ley? El carácter de Dios, la santidad, obras buenas. Por ejemplo, este primer mandamiento,
Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces muchísima gente que está haciendo obras buenas, aunque con una motivación incorrecta, serían salvas. Muchísima gente atea que incluso blasfeman y hablan en contra del cristianismo, de la Biblia, hacen cosas, obras buenas, ellos entonces serían salvos. Obviamente que no. Por eso que predicamos la gracia, para colocar las obras que son importantes en su debido lugar, como fruto, no como una condición a alcanzar, no como un requisito para ser perdonado, salvado, bendecido, sanado, prosperado, sino como un fruto, fruto de su gracia. Volvamos a Mateo 22, no hemos acabado. Entonces, ¿cuál es el gran mandamiento de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 40 Jesús añade, diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos dos grandes mandamientos. Y en el Facebook decía, ¿no?, que los predicadores de gracia son aquellos que estamos enseñando que no es importante, o no, incluso decía, me parece, que no debemos obedecer los mandamientos de Dios. Estaba muy lejos esa persona que escribió esto de entender realmente lo que estamos enseñando. Estamos enseñando, por supuesto, acerca del caminar santo. ¿Cómo podemos caminar en santidad si no obedecemos a Dios? Pero, vuelvo a repetir, ¿cómo podemos caminar en santidad y hacer obras buenas sin obedecer a Dios? Pero se puede hacer obras buenas, se puede obedecer a Dios, se puede honrar de labios para afuera a Dios y ser hipócrita. Se puede. Vuelvo a repetir, se puede hacer obras buenas, se puede honrar a Dios, se puede obedecer a Dios, incluso obedecer a Dios, pero con un corazón lejos de Dios, como Jesús le dijo. Pero su corazón está lejos de Dios. Ustedes honran a Dios, le dijo al pueblo de Israel, de labios para afuera, pero su corazón está lejos de Dios. Debemos dar fruto, pero son los frutos de su gracia, frutos que vienen como resultado de haber entendido lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, lo primero que le dice es, ustedes antes estaban en oscuridad. No le está diciendo, ustedes antes hacían obras malas. No le está diciendo que antes hacían obras malas. Le está diciendo, antes ustedes estaban en oscuridad. Le está diciendo que su posición era una posición de tinieblas. Ahora la luz del Señor está en ustedes. Ahora tienen la luz del Señor. Ahora tienen la gracia de Dios, el amor de Dios en su corazón. Por lo tanto, caminen en esa luz. No lo hagan en la carne, como Jesús muchísimas veces reprendía a los fariseos, al pueblo de Israel, que hacían las obras en la carne, pero su corazón estaba lejos de Dios. Esa luz que está en el Señor solamente produce, como lo hemos leído en Efesios 5, obras buenas, rectas y correctas. Obras buenas, justas, rectas, verdaderas. Pregunto, ¿podemos obligar a una persona, y tenemos que ir acabando, amados hermanos, podemos obligar a una persona a hacer el gran mandamiento? Mateo 22, ¿no? Le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Le preguntan en el verso 36, Mateo 22, 36 a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El gran mandamiento, el mandamiento número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Podemos obligar a una persona
que ame a Dios sin realmente no tener el poder para hacerlo. ¿Tú podrías amar a una persona sin amarlo? ¿Tú podrías amar a una persona cualquiera sin amarlo? ¿Tú podrías amar a una persona sin conocerlo? Entonces, ¿qué significa? Que para poder amar a una persona necesita conocerlo. Amamos como respuesta. Por lo menos necesitamos comenzar a conocerlo. Para comenzar a amarlo, necesitamos al menos comenzar a conocerlo. ¿Cómo puedo amar a una persona? A ver, Luis Pérez, si ni siquiera sé quién es Luis Pérez. ¿Quién será Luis Pérez? Los judíos, el pueblo de Israel, amaban a Dios de labios para afuera. ¿Puedo obligar a una persona a amar a alguien cuando él no tiene la capacidad del amor para amar a esa persona? ¿Puedo obligar a las personas y decirle, ustedes tienen que amar a Dios? Y ellos van a tener que hacerlo. Pero su corazón estará lejos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿De qué vale obligar a alguien que ame a Dios si realmente no lo conoce para poder amarlo? Repito, ¿de qué vale que le diga a alguien que ame a Dios y no poder hacerlo porque no lo conoce y por lo tanto no tiene la capacidad, el poder para poder amar a Dios de todo corazón, con toda su alma y con toda su mente si no lo conoce? Y si lo hace, sería una forma hipócrita. Y justamente hemos leído en Mateo 15, el verso, me parece que el verso 9 o 8, te dice, no tiene sentido honrar a Dios de esa manera. No tiene sentido amar a Dios de esa manera. Dios dijo que le adoremos en espíritu y en verdad. Primero de Juan capítulo 4. Vamos a ir acabando y vamos entendiendo a qué quiero llegar. Primero de Juan capítulo 4, mira lo que dice. Primero de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. ¿Qué dice? Primera de Juan capítulo 4. Vamos a leerlo también en la Reina Valera. Recuerda que Jesús está hablando en Mateo 22 dos cosas: amar a Dios y amar a tu prójimo. Y él dice, ¿no? El verso 40, todos estos dos mandamientos, ¿no? Se resume toda la ley. Toda la fuerza de la ley y los profetas está encerrado en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Primero Juan 4, la Reina Valera dice, nosotros lo amamos a Él, refiriéndose a Dios. Primero Juan 4, verso 19, dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuándo viene ese amor que necesitamos para amar a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? ¿De dónde podemos sacar esa capacidad, ese poder para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos lo que Él hizo por nosotros, cuando conocemos su amor hacia nosotros. Porque si tú hubieras sido la única persona que existía aquí en la tierra, Dios hubiera enviado a Jesús a morir por ti. Repito, si tú hubieras sido la única persona aquí en la humanidad, Dios igualmente hubiera mandado a su Hijo a morir por ti en la cruz, aunque sea por una sola persona. Y dice aquí nosotros, verso 19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó
primero. Nosotros lo amamos a Él. Nuestro amor es un amor de consecuencia, un amor de resultado, de haber entendido el gran amor que Él demostró por nosotros, a enviar a Jesús a morir por nosotros, para poder tener una nueva vida, una transformación, una nueva creación, un perdón de pecados, una nueva naturaleza, sanidad, prosperidad, ayuda, protección, ser hijos de Él. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, estamos enseñando que realmente no debemos, que no es importante los mandamientos de Dios. Aquellos que predicamos la gracia, aquellos que predicamos correctamente la gracia, realmente estamos enseñando que no debemos obedecer a Dios, que no debemos obedecer sus mandamientos. Muy lejos de la verdad. ¿Por qué enseñamos gracia? Para poder amar a Dios como deberíamos amarlo. ¿Por qué predicamos gracia? Porque a predicar gracia hablamos, enseñamos de lo que Dios, enseñamos lo que Él ha hecho por nosotros. Repito, cuando se enseña gracia, se enseña, enfocamos nuestra enseñanza en lo que Él ha hecho en nosotros, para que así dé como fruto, como resultado, nuestro caminar santo, nuestras obras justas, verdaderas, obras buenas, obras de luz. Y una de ellas es la principal, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Para ello necesitamos poder que viene del Señor. Y ese poder viene cuando lo conocemos a Él. Conocerlo a Él significa conocer su gracia. Hablar de la gracia de Dios es hablar de su amor. En muchas traducciones la palabra gracia es reemplazado por el amor incondicional de Dios, el amor inagotable de Dios. Si usted revisa las traducciones, muchas traducciones no usan la palabra gracia para que el lector lo pueda entender mejor. Reemplazan la palabra gracia como regalo, como favor inmerecido, como amor inagotable de Dios, amor incondicional de Dios. Entonces, cuando hablamos de gracia, enseñamos para que la gente pueda conocer, recibir ese amor que Dios ya le ha dado a través de Cristo Jesús. Y conociendo el amor de Dios, podamos decir como el verso 19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces cumplimos el gran mandamiento de Dios. No lo hacemos a la fuerza, no lo hacemos en la carne, de labios para afuera, no lo hacemos solamente porque necesitamos cumplir un mandamiento, porque si no lo hacemos, no seremos salvos o no recibiremos sanidad, prosperidad, ayuda de Dios. No, porque no es una condición a alcanzar, sino es un fruto. Y el fruto lo damos gratuitamente. Servimos a Dios, amamos a Dios y hacemos obras buenas, no para alcanzar una condición, no para recibir algo bueno de Él, sino todo lo contrario, porque hemos recibido de Él. Servimos y lo amamos a Él. Mira lo que dice. Solamente déjame leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Aquí la Reina Valera dice, nosotros lo amamos a Él, 1 Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él. En la Nueva Traducción Viviente lo coloca así. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Aquí en la Nueva Traducción Viviente coloca, nos amamos. Justamente lo que Jesús dijo. Estos son los dos mandamientos más grandes. Número 1, amar a Dios. Y número 2, amar a tu prójimo. En la Reina Valera, 1 Juan 4:19, habla de amar a Dios como resultado de haber entendido que Él nos amó primero. En la Nueva Traducción Viviente nos coloca que nos amamos unos a otros. O sea, amamos a nuestro prójimo porque Él nos amó primero. Cumplimos los dos mandamientos de Dios. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo cuando entendemos su gracia. Entonces estamos enseñando a las personas a no cumplir sus mandamientos porque somos predicadores de gracia. Entonces enseñamos que no debemos cumplir los mandamientos de Dios. Todo lo contrario. Los predicadores de gracia son aquellos como yo
que queremos que la gente dé fruto de santidad, un caminar santo, obras de luz, amen a Dios, cumplan los mandamientos, pero hemos entendido, para que se lleve a cabo eso, necesitamos que la iglesia camine bajo la gracia de Dios. Entonces veremos los frutos deseados. El amar a Dios, el amar al prójimo, las obras buenas, el caminar santo. Colocando siempre nuestros ojos en Jesús, en su obra y no en nosotros mismos. Fe en Él y no fe en nosotros. Amado hermano, creyendo en Dios, que este mensaje haya sido un mensaje realmente que te haga reflexionar, que te fortalezca, que entiendas la sabiduría, el gran plan inmejorable que Dios tuvo con el hombre. Un plan maravilloso, inteligente, sabio, que nos hace que podamos tener obras buenas, pero obras de verdad. Obras que salgan del corazón de Dios, de su gracia, no de nuestra carne. Vamos a orar. Hoy día saludamos a nuestra hermana Cecilia Báez, que está de cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo para que siga disfrutando con su familia. Ya, así que lo saludamos a él y a ella y por supuesto a todos y a todos los demás que cumpleaños también. ¿Ya? Así que bendiciones. Y vamos a orar, amados hermanos. Vamos a orar también por la familia de nuestro hermano Manuel Izquierdo, ya que su madre lamentablemente partió con el Señor, ¿no? Y alguien una vez dijo esto, ¿no? Lo peor que le puede pasar al cristiano es lo mejor que le puede pasar al cristiano. A ver, pastor, ¿cómo es eso? Lo peor que le puede pasar al cristiano, a un hijo de Dios, se convierte en lo mejor. ¿Cuál es lo mejor? Estar con el Señor eternamente. Amén. Pablo dijo eso. Pablo dijo, ausente de este cuerpo, estoy presente con el Señor. Así que me gustaría estar al tiro con el Señor Jesús. Pero por causa de la obra de Dios, tengo que permanecer. Porque si se trata de mí, Pablo estaba diciendo, yo estaría mejor con el Señor. Pero por causa de cumplir con la misión, y todos tenemos una misión aquí en la tierra, el plan de Dios para nuestras vidas, tengo que permanecer. Pero Pablo anhelaba estar ya con el Señor. Y no era porque estaba enfermo o porque estaba muy viejo, sino porque él conocía lo que es disfrutar, estar con el Señor. Cara a cara. Así que vamos a orar por la familia de nuestro hermano Manuel Izquierdo. Oramos, Señor, por su familia. Como dice en 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 3 en adelante, que consolamos a las personas por la partida de algún familiar con el mismo consuelo y el mismo amor que Dios nos ha consolado y nos consuela siempre. Porque Dios es la fuente de toda consolación, de toda fuerza. De Él recibimos toda fuerza, toda consolación para poder consolar a otros. Y oramos para que el Espíritu Santo consuele a esta familia por la partida de la madre de nuestro amado hermano Manuel Izquierdo, sabiendo que su mamá recibió a Jesús, colocó su fe en Jesús y por lo tanto está en la presencia del Señor disfrutando. Está muchísimo mejor que nosotros nos encontramos aquí en la tierra. Oramos por nuestra hermana también Cecilia por su cumpleaños, para que siga disfrutando, le dé muchísimos más años de vida y siga disfrutando de salud, de bienestar. Bendiciones, amados hermanos. Y por todos aquellos que quizás están pasando por algún dolor, alguna enfermedad o algún problema, oramos y creemos en el Señor, que Dios los libre, que puedan recibir esa sanidad que Dios ya proveyó en la cruz y esa liberación. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Creemos, Padre, que el Espíritu Santo le va a revelar que tú eres no solamente su Salvador, sino su sanador y su libertador, para que reciban
lo que ya tú conseguiste en la cruz por cada uno de ellos. Bendiciones, amados hermanos, y que sigan disfrutando de estas fiestas navideñas, y nos estamos viendo el próximo domingo. Bendiciones.